Hola, buenas a todos. Antes de empezar con la historia quería decirles que el fanfic no me pertenece. La historia que verán a continuación la escribió Intrax, que tendrán el link de la historia en la descripción. Yo solo me encargo de difundir a más audiencia esta historia. Sin más que agregar, les dejo con la historia. Capítulo 1. Hermano, este fue un evento canónico, una noche de verano llena de chirridos de cigarras. La brillante luna colgaba en lo alto de la ventana. Una suave brisa flotaba por la casa, rozando suavemente sus rostros. Russell y su primo Mark acababan de regresar de sus trabajos a tiempo parcial en la hamburguesería. En el momento en que abrieron la puerta, les dio un delicioso aroma. A diferencia de su habitual yo introvertido y nerd, Mark tenía ambas manos en los bolsillos, una expresión engreída en su rostro mientras prepara clases para actuar con indiferencia. Mientras revisaba los platos, seguía colando vasos a su madre, Debbie, como si estuviera haciendo estallar para que alguien le preguntara qué había pasado. Russell, sacando una silla y sentándose, no pudo evitar sentirse un poco emocionado. Parecía que Mark acababa de ganar la lotería, pero la verdad es que valía mucho más la pena celebrar lo que le pasó que cualquier lotería. Había ganado el premio mayor genético. O lo tienes al nacer o no. Mamá, hoy pasó algo bastante interesado, finalmente soltó Mark, incapaz de esperar más cuando notó que su mamá no lo había mirado. Miró con orgullo a su primo Russell, listo para anunciarlo oficialmente. Oh, ¿sé este? Debbie levantó la vista mientras terminaba de poner la mesa. Y antes de que Mark pudiera pronunciar las palabras, una figura alta apareció junto a la mesa casi como si se hubiera teletransportado, moviéndose tan rápido que casi derriba una copa de vino con la ráfaga que trajo. Debbie, claramente acostumbrada a esto, cogió el vaso con calma sin mirar. Un dragón atacó Hong Kong. Fui a ayudar, dijeron los ojos de piel clara, de color azul intenso, cabello y barba cuidadosamente recortados, de constitución imponente y musculosa. Besó a su esposa y le ofreció una explicación casual por su llegada tardía. ¿Y dragón? Genial. Dioses, robots, monstruos. Debbie estuvo acostumbrada durante mucho tiempo a que su marido luchara contra todo tipo de supervillanos. Ella le hizo un cumplido perfecto y volvió a su conversación anterior. Impul Perfect. Mark estaba a punto de contarnos sobre algo interesado que sucedió hoy. ¿Te topaste con eso solo?, preguntó, mirando a su sobrino Russell, que fue a la misma escuela y trabajó en el mismo trabajo que Mark. Espera, Casen. Mark rápidamente agitó la mano. Este fue el momento más importante de su vida. Tenía que ser él quien lo dijera. Mark quiere decírselo él mismo, dijo Russell, encogiéndose de hombros. ¿Qué es?, le preguntó a Omni-Man, el fuerte superhéroe de la Tierra, mirando a su hijo Mark, quien parecía que estaba a punto de despegar por pura emoción. Algo en el momento le da una leve sensación de tranquilidad. Y desperté mis poderes. Mark disparó, incapaz de aguantar más. Había esperado esta noche durante casi 18 años. Debbie parpadeó sorprendida. ¿Estás seguro? La expresión de Omni-Man se mantuvo en calma, pero sus ojos se oscurecieron ligeramente. Definitivamente seguro. Hoy en el trabajo tiré una bolsa de basura y desapareció. Podría estar flotando en órbita baja ahora, o tal vez ya en el espacio. Si Russell no hubiera esperado ya la reacción de Omni-Man, podría haber pasado por alto el sutil cambio en sus ojos. Mientras tanto, Mark seguía hablando con entusiasmo, completamente inconsciente. El primo también lo vio. Él puede respaldarme. Pregúntale, Russell. Tanto Debbie como Nolan recurrieron a su confiable sobrino, a quien habían criado desde que sus padres murieron en un accidente automovilístico cuando él tenía 8 años. El despertar del poder de Mark fue repentino, dijo Russell. Estábamos cerrando como siempre, sacando la basura. En un momento, estaba luchando con una bolsa de basura como yo. Al siguiente, arrojó la siguiente bolsa al cielo, se convirtió en una pequeña estrella y desapareció. Él asintió. Todavía le resultaba difícil de creer, a pesar de que lo vio con sus propios ojos. Era difícil imaginar que esa misma mañana, en la escuela, Mark hubiera tratado de imitar a su heroico padre interviniendo para ayudar a una niña que estaba siendo acosada por un jugador de fútbol, solo para recibir un puñetazo en la nariz y comenzar a sangrar. Si Russell no hubiera intervenido para bloquear el siguiente golpe, Mark podría haber terminado humillado, de rodillas frente a todos. Pero esa misma noche, mientras sacaba la basura, Mark de repente ganó poder a la par de los dioses de este mundo, tal vez incluso mayor. ¿Nolan, esto es normal?, preguntó Debbie, sin saber cómo se manifestaban habitualmente las habilidades en los descendientes de Viltrumita. Miró a su marido,
que miraba fijamente al espacio y solo salía de él después de haber sido empujado un par de veces. Total normal. Así despertamos nuestros poderes los Viltrumitas. Su fuerza aún es débil, pero crecerá constantemente. Si otros superhéroes en la Tierra escucharan a Omni-Man llamar casualmente débil, arrojar una bolsa pesada a la órbita, probablemente se avergonzarían lo suficiente como para golpear sus cabezas contra una pared. La boca de Russell se torció levemente. Esa es una Viltrumita que puedes tomar una explosión nuclear a quemarropa, volar alrededor de la Tierra en segundos y atravesar cualquier montaña del planeta. Un cat de trucos andante. Más tarde esa noche, acostado en la cama, Russell tenía los brazos detrás de la cabeza, mirando al techo. Desde su ventana, podía ver a Mark afuera vistiendo nada más que pantalones cortos de dormir, practicando vuelo con ardiente entusiasmo. Después de un rato, disparó al cielo y desapareció. Para ser honesto, cuando Russell vio la noticia esa mañana sobre los Moller Twins atacando la Casa Blanca, ya había adivinado que Mark despertaría sus poderes esa noche, tal como en la historia original. Ahora que los poderes de Mark han despertado, la trama está a punto de comenzar. Este mundo, lleno de superhéroes y supervillanos, estaba a punto de volverse mucho más caótico y peligroso. Antes, algo como comprar una taza de café podía terminar con un superhéroe arrojando su auto nuevo a un supervillano, o tu casa, todavía bajo hipoteca, siendo destruida en una batalla entre capas, o volver a casa de la escuela y descubrir que toda tu familia se ha ido. Las cosas estaban a punto de empeorar. Decenas de miles de personas mueren en un desastre normal, una ciudad siendo aniquilada, no destacable, destrucción global, totalmente posible. Incluso el invencible Mark, el protagonista aparentemente imparable con poderes divinos, sería golpeado con sangre una y otra vez, rozando constantemente la muerte. Ese es el mundo de Invincible. En el caos futuro, ¿qué papel desempeñaría? Lástima que era solo el primo de Mark, no un pariente consanguíneo sin genes Viltrumita, ni poderes divinos, nacido sin trucos. Pero afortunadamente, desbloqueó su propio truco. DIN. Sistema de conquista anfitrión. Russell Hansen. Puntos de conquista. 8 plantillas grabadas. John Bruce, Owen Clinton, David Jackson. Plantilla actual. David Jackson. Habilidades. Físico humano máximo. Universo vinculado. El universo de los niños. Otros universos. Channing. Una interfaz de sistema sencilla. El sistema había aparecido cuando Russell cumplió 18 años, hace apenas unos días. Su característica menos útil fue viajar entre mundos diferentes. Su característica principal, permitirle a Russell registrar las plantillas de habilidades de aquellos a quienes derrotó y aplicar una a la vez. Cada plantilla otorgaba todas las habilidades y poder de esa persona. Los puntos de conquista fueron respuestas emocionales, admiración genuina, respeto y miedo, que ocurrieron cuando otros estaban profundamente conmovidos o impresionados por él. Podría gastar puntos para fusionarse permanentemente una plantilla, liberando la ranura de la aplicación. Durante su clase informal de boxeo en la escuela, entrenó y derrotó a varios estudiantes de tercer año, grabando sus plantillas y ganando algunos puntos. Al fusionar permanentemente 2 plantillas y combinarlas con su propio entrenamiento y la única plantilla activa, Russell había llevado cada parte de su cuerpo a la cima del potencial humano mucho más allá de los campeones olímpicos. Con este tipo de fuerza, llegar a los niveles de Viltrumita será un camino largo y agotador. Afortunadamente, hay un vacío legal que puedo explotar. Capítulo 2. Copiar los poderes del hombre invisible. Un corp. Un cadáver no puede hacer nada. Incluso si le orinaras en la cabeza, no se resistiría. Un niño podría vencerlo con facilidad. Russell miró el reloj en la pared cuando la manecilla de las horas pasaba las 12. Se sentó y comenzó a cambiarse de ropa, preparándose para ejecutar su plan de un solo paso hacia la cima. Ha comenzado un nuevo día. Y para él eso significaba todo. Según la trama, mañana Omni-Man casi aniquilará a los guardianes globales en la cima del mundo de los superhéroes. Después de que su hijo despierta sus poderes, Omni-Man se ve obligado a despejar el camino para la conquista de la Tierra por parte del Imperio Galáctico. Estaba Immortal, un híbrido de Superman imitador y un Vandal salvaje diluido, War Woman, una mujer maravilla e imitadore, Red Rush, un velocista como Flash, Aquario, un Aquaman pirata, Green Ghost, un sustituto de Green Lantern con una misteriosa piedra verde brillante, y Martian Man, una imitación de Martian Manhunter de bajo grado. Aunque ninguno de ellos estaba a la par de sus originales. Immortal fue especialmente decepcionante, aunque gracias a su habilidad oculta de resurrección,
sería el único que sobreviviría. Todos esos superhéroes muertos se convertirán en cadáveres, excepto Green Ghost, que no tenía ningún poder inherente. Eso significa que puedo adquirir las habilidades del resto y, de la noche a la mañana, convertirme en la persona más poderosa de la Tierra. Fare Seppi. Los ojos de Russell ardían de ambición cuando se transformó en una sudadera con capucha deportiva adecuada para la acción. Estaba particularmente entusiasmado con el poder de Red Russ. El chico lo era camino más rápido que Omni-Man, por un amplio margen y aún más en comparación con Mark. Su oportunidad de ascenso meteórico llegaría pasado mañana. Pero primero se interpuso un gran obstáculo en su camino. El cuartel general de los Guardianes Globales estaba ubicado en la cima del monte Kings Peak, en las montañas Uintah de Utah, a unos 2.000 kilómetros de Chicago. Estaba apenas en el último año de la escuela secundaria y su tía Debbie nunca le dejó llevar más de 100 pesos, temiendo que lo gastara imprudentemente. Más importante aún, la sede de Global Guardians no era un baño público. Sin autorización no había forma de entrar. Se rumoreaba que incluso tenían sistemas de defensa automatizados de alta calidad en su interior. Cuando solo quedaba un día, no tuvo tiempo en absoluto de buscar cadáveres para un poderoso superhéroe. Afortunadamente, ahí era una solución alternativa. Russell cerró las cortinas, cerró la puerta del dormitorio y se teletransportó. Desapareció en el acto. Cuando reapareció, ya estaba en otro universo, el mundo de The Voice. Las estrellas brillaron en el cielo. La ciudad zumbó. Aquí también era de noche. La historia apenas había comenzado. En los últimos días, Russell ya había explorado el área y descubierto el cronograma actual y algunos detalles clave. Los chicos del universo también tenía superhéroes, pero a diferencia de la mayoría de los mundos, no eran modelos de justicia. Eran corruptos, egoístas y brutales. Sus poderes provenían de una droga llamada compuesto V, fabricada y controlada por la megacorporación Bot International. Estos héroes se comercializaban como celebridades living, productos respirables. El equipo insignia de Bot, The Seven, es básicamente otra liga de la justicia pirata, cada una con habilidades únicas. Su primer objetivo, obtener el poder de translúcido, cuyo aspecto defensivo lo hacía casi invulnerable. Luego lo usaría para negociar por el velocista un tren habilidades. A-Train podía funcionar a velocidades sónicas y tenía una fuerza inicial de decenas de toneladas, más que suficiente para atravesar cualquier cosa que bloqueara el camino hacia la base de los Guardianes Globales dentro de medio día. Dentro de un día, Russell Hansen será la persona más fuerte de la Tierra Invencible Universo. Russell fijó este como su primer, pequeño gol. Metió la mano en su bolsillo y agarró un pasamontañas que había preparado con anticipación, vigilando de cerca la tienda de videos al otro lado de la calle donde trabajaba el personaje principal, Hui. Pronto, Translucent parecería vencer a Hui sin sentido. Esa fue la señal de Russell. Dentro de la tienda, Hui limpió distraídamente el mostrador. No hace mucho, A-Train había convertido a su novia Robin en carne molida en medio de una calle de la ciudad. Bot tuvo el descaro de ofrecer $45,000 para silenciarlo, pidiéndole que firmara un comunicado diciendo que Robin había estado caminando imprudentemente y accidentalmente fue golpeado mientras A-Train perseguía a un criminal. Justo cuando Hui estaba furioso, un hombre que decía ser un agente federal se le acercó y le ofreció la oportunidad de vengarse de Bot. Juntos, fingieron aceptar el dinero de Bot y secretamente colocaron un insecto en la sala de reuniones de los 7. Pero ese tipo, Billy, resultó ser un bastardo que simplemente usó a Hui y lo abandonó después. Realmente soy basura, no puedo hacer nada bien, murmuró Hui. Lo que no sabía era que Translucent, a quien le gustaba caminar desnudo e invisible dentro de los edificios, lo había visto plantando el insecto antes. Dinalin. La puerta se abrió con una ráfaga de viento frío. Hui levantó la vista por costumbre, forzando una sonrisa cansada. Bienvenido, buscando cualquier cosa SP. Sus palabras se congelaron a mitad de la frase. La puerta estaba vacía. Viento, frunció el ceño y se acercó a la puerta para cerrarla. Tintineo. Un pequeño objeto de metal del tamaño de un botón cruzó el mostrador y se detuvo justo frente a él. Hui se quedó helado. Sus pupilas se encogieron. A error. Lo reconoció. Después de todo, lo había pegado debajo de la mesa de los 7 hace apenas unas horas. Vi tu pequeño truco. El aire brilló de repente y una voz profunda y amenazadora resonó. Algo invisible estaba frente a él. Una fuerza enorme se estrelló contra él y se tambaleó hacia atrás y golpeó un estante. Los DVD resonaron en el suelo. The Translucent.
Hui jadeó, horrorizado. ¿Quién te envió? FBI, militar, un Kempeteter suicida. Y no sé de qué estás hablando. La voz de Hui se quebró de miedo. Ah. Translúcido se burló y golpeó con el puño el estómago de Hui. Hui se dobló con un gemido y sudor frío empapando su camisa. Preguntaré por última vez, OMS. Translucent no notó la figura alta con una sudadera con capucha cruzando la calle afuera, una palanca deslizándose por su manga mientras caminaba hacia la tienda. Aún no hablo, con fuerza invisible, Hui fue levantado y golpeado contra el mostrador. Choque, los fragmentos de vidrio volaron. Hui aterrizó en el almacén, de espaldas gritando de dolor. Translucent se mudó para otra ronda salvaje, OM. Una palanca se estrelló contra su cabeza invisible y lo envió volando. Russell había hecho swing con la fuerza de un jonrón de béisbol. Si fuera un humano normal, el cráneo habría explotado, pero no translúcido. Su piel ni siquiera se desgarró. Se sintió como golpear acero endurecido. Sin perder el ritmo, Russell dibujó una bolsa de plástico con chile en polvo en la cara de su enemigo invisible. ¿Quién diablos eres? Translúcido gritó, con los ojos ardiendo por el polvo. Su visión se volvió borrosa, lágrimas y mocos ondeando. ¿Alwi cómplice? Hui no podía creer que alguien hubiera venido a rescatarlo. ¿No asumiría la mayoría de la gente que el invisible era un superhéroe que detenía a un criminal? El chile en polvo inutilizó la invisibilidad de Translucent. Sin decir palabra, Russell intervino, lo agarró por el pelo y lo arrastró hasta la esquina. Translucent, quien podría enfrentarse cara a cara a los chicos, Butcher, era impotente contra la fuerza olímpica de Russell. Déjame ir, ¿eres un super? ¿Te atreves a poner las manos encima de un miembro mepa de los grandes 7? Translúcido se agitó, con los puños volando salvajemente, pero ni siquiera le hizo cosquillas a Russell. Con una mirada llena de desdén, Russell lo arrinconó como peso muerto. MMPH. MMPH. Russell arrancó un grueso cable de alimentación de la pared y lo metió en la boca de Translucent. ZZZZT. Explotaron chispas. La super piel basada en carbono de Translucent indujo muy bien la electricidad. Una corriente de alto voltaje lo atravesó. Su cuerpo se movió incontrolablemente antes de desmayarse. Translúcido, derrotado. Condición de copia de plantilla cumplida. Plantilla de habilidad de Translucent adquirida y aplicada. Capítulo 3. Estoy embarazada. A-Train. El hombre invisible había reemplazado la plantilla Junior original. En un abrir y cerrar de ojos, Russell sintió un cambio sutil en su piel, pero tampoco probó los nuevos poderes. Después de lidiar con el hombre invisible, se giró y se fue sin dudarlo. Gracias. Hui luchó por ponerse de pie, tratando de agradecer al hombre que acababa de salvarle la vida, pero el hombre ni siquiera miró hacia él, pasó junto a él y abrió la puerta para salir. Hui se quedó allí torpemente con la mano medio levantada. Billy Butcher, el hombre despiadado que usaba personas y las arrojaba a un lado, sintió una punzada de culpa. Preocupado de que Hui pudiera convertirse en algo drástico después de recibir tantos golpes, regresó para ver cómo estaba. Lo que vio al entrar lo dejó atónito. La tienda de vídeos era un completo desastre. El hombre invisible yacía inconsciente en el suelo. Todavía salía humo de su cuerpo y el aire olía débilmente a carne cocida. Oye, Hui, ¿eras tú? Butcher. No, Hui volvió a la realidad. De hecho, el hombre se había ido, pero ahora estaba el problema de qué hacer con el hombre invisible inconsciente. El pánico empezó a aparecer. Russell tuvo asuntos más urgentes esta noche y no tuvo tiempo para charlas ociosas. Después de irse, se quitó la máscara, paró un taxi y se dirigió directamente al apartamento de PopClub, la novia de A-Train. En este mundo, los superhéroes eran tratados como celebridades. PopClub había sido un héroe de tercera categoría, básicamente una estrella menor fracasada. No fue difícil desenterrar la dirección de su casa en busca de alguien que supiera mirar. A través del brillo de la televisión dentro del apartamento, Russell vio a una mujer algo atractiva de pelo corto sentada con las piernas cruzadas en el sofá, descalza, vestida con una camiseta sin mangas beige y pantalones de yoga. Comió patates fritas mientras veía una telenovela de mala calidad. Russell observó durante un rato para confirmar que A-Train no estaba allí. Él frunció levemente el ceño. A-Train había causado recientemente una crisis masiva de relaciones públicas después de perder el control mientras estaba en lo alto del compuesto V y matar a un peatón. El incidente fue captado en video y se volvió viral, dejando a A-Train inundado de control de daños. Estaba tan ocupado que ni siquiera había venido a ver a su amante secreto. Eso no servirá.
Perder la habilidad del hombre invisible no fue fatal, pero sin la velocidad de A-Train, no había manera de que Russell pudiera infiltrarse en el cuartel general de Global Guardians a tiempo para obtener los poderes de Red Bruce y los demás. Es hora del plan B. Bajo la ferohule, Russell volvió a ponerse la máscara y caminó hacia el edificio de apartamentos. Necesitaba atraer a A-Train aquí. Popclap tenía una fuerza sobrehumana y podía extender 2 espigas de hueso gruesas y afiladas desde sus brazos. Probablemente también tenía cierto nivel de capacidad regenerativa. En el pasado, podría haber sido demasiado para manejar uno a uno, pero ahora las cosas eran diferentes. Mientras cruzaba la calle, Russell levantó el brazo y observó cómo gradualmente se volvía transparente bajo la tenue luz amarilla. Una fría sonrisa acurrucó los labios. Toca, toca. En el interior, Popclap ni siquiera levantó la vista del televisor. Al escuchar el golpe, gritó perezosamente: ¿Quién es? Servicio de reparación de cables. Cable. No pedí ninguna reparación. Le dio una palmada en un par de pantuflas y caminó hacia la puerta con expresión de perplejidad. Quizás alguien se equivocó de lugar. En este mundo, solo había superhéroes, no supervillanos reales. Su guardia estaba completamente baja. En el momento en que abrió la puerta, un puño de repente llenó su visión. Hermano, como si la golpearan en la cara con un mazo, la nariz de Popclap roció sangre mientras retrocedía varios pasos antes de estabilizarse. Sus ojos brillaron de rabia e instantáneamente extendió sus púas óseas. ¿Quién eres? Estás irrumpiendo en casas a tu edad. Elegiste a la persona equivocada para robar, punk. ¿Sabes siquiera quién soy? Aunque Russell llevaba una capucha negra, su estructura juvenil y sus ojos visibles dejaban claro que era joven. Un superhéroe de tercera categoría arruinado, respondió con una sonrisa, cerrando la puerta detrás de él. Le sorprendió que este intruso supiera quién era. ¿Podría estar aquí para algo específico? Russell lanzó otro golpe, dejando deliberadamente una abertura. Popclap se abalanzó hacia adelante, con púas de hueso apuñalándole el abdomen. Ella ya se estaba imaginando a este idiota desangrándose en su suelo. Los picos hizo estrique, pero la sensación estaba toda equivocada. Se sentía más como golpear un juguete de plástico contra la piel de un rinoceronte que perforar carne humana. Al mismo tiempo, el puño de Russell aterrizó de lleno en su rostro. Otro duro golpe. Popclap se estrelló junto al sofá, su cara estaba ensangrentada. Miró horrorizada al joven que tenía delante, mirando entre sus púas de hueso y el pecho intacto debajo de su camisa rota. Algo no estaba bien. ¿Eres un supe? Sus púas de hueso no podían perforar la bioarmadura endurecida por carbono, ni siquiera un rifle de francotirador Barrett. ¿Qué esperanza tenía? Russell no respondió. Se lanzó hacia adelante sin piedad. Ayuda, MMPH. Popclap se giró para alejarse arrastrándose, pero fue retirado con fuerza brutal. Tenía la boca amortiguada. Momentos después, la ataron como a un asado con sábanas y le metieron su propio calcetín en la boca. Russell sostuvo su teléfono desbloqueado. Su fría luz azul se reflejaba en sus ojos sin emociones. Lo operó hábilmente. Mientras tanto, en el lujoso apartamento Bot Tower de A-Train, recién salido de la ducha, A-Train tarareó una melodía, con una toalla envuelta alrededor de su cintura. Cogió su teléfono para comprobar cómo era tendencia el sentimiento público. En verdad, hoy estaba de buen humor. El novio perdedor de la mujer que mató ya había llegado a un acuerdo con la empresa y había firmado un acuerdo de confidencialidad. Con el músculo de relaciones públicas de Bot, todo esto quedaría enterrado muy pronto. El vicepresidente Madeline le había advertido que mantuviera un perfil bajo por un tiempo, sin más errores. Así que no había visitado a su novia secreta, por miedo a que los paparazzi lo atraparan. Ding. Su teléfono sonó con un nuevo mensaje. Estoy embarazada, A-Train. ¿Qué debo hacer? ¿Qué? Los ojos de A-Train se abrieron ante la palabra embarazada. Se giró erguido. De ninguna manera, debe haber sido ese momento hace 2 semanas. Es el que asterisco T. Justo cuando había manejado un problema, aparecía otro. Sin pensarlo 2 veces, se arrojó sobre la ropa a velocidad supersónica y corrió hacia el apartamento de su novia. Durante todo el camino, ensayó cómo persuadirla para que abortara. No podía permitir que un bebé arruinara su carrera. Cuando llegó, la puerta estaba ligeramente entreabierta y la luz se filtraba a través del espacio, como si se dejara abierta intencionalmente. Respiró hondo, expresó preocupación y entró. Vio las piernas de su novia sobresaliendo del dormitorio, tiradas quietas en la cama. Parecía molesta, tal vez abrumada. Babe, y se atragantó con el taco, derramando emoción en su actuación.
No notó la figura enmascarada acechando detrás de la puerta, con la palanca levantada. Crack. ¡Ah, my pierna! Sonó el sonido del hueso chasqueando. El golpe destrozó una de las piernas de A-Train, enviándolo a gritar al suelo en agonía. Antes de que pudiera reaccionar, aterrizó un segundo swing que le rompió la otra pierna. Vaya, Yu. Miró horrorizado los ojos fríos y despiadados que tenía delante. La palanca volvió a oscilar y apuntó directamente hacia su cabeza. Con los ojos muy abiertos, A-Train se levantó del suelo y, con un movimiento borroso, escapó a la habitación de al lado justo a tiempo. Solo entonces vio a su novia, Popclap, atada a la cama. Popclap, al escuchar el ruido y ver a A-Train arrastrándose sobre piernas rotas, sintió que toda esperanza se le escapaba de los ojos. Capítulo 4. Copiar la plantilla de habilidades de A-Train en un abrir y cerrar de ojos. A-Train desapareció, dejando solo un rastro de sangre tenue e intermitente que conducía al dormitorio. Russell, como era de esperar, sabía perfectamente a dónde se había ido. No te acerques más. ¿Quieres dinero? Tengo un montón. Al ver que el hombre del salón, el que le había atacado, se acercaba haciendo girar una palanca en la mano, A-Train se sintió invadido por el terror. Se dio cuenta de que aquel hombre no era normal. El miedo nubló sus pensamientos. ¿Quién te ha enviado? Shockwave. Siempre he codiciado mi título como el hombre más rápido del mundo. Da igual quién te haya enviado, te pagaré el doble. Russell se plantó en la puerta del dormitorio, bloqueando la única vía de escape de A-Train e ignorando sus súplicas. Correr tan rápido sin piernas me recuerda a los gorilas del zoo, ágiles con las manos y los pies, usando todas las extremidades para caminar. Tú estás buscando la muerte. Su novia estaba atada. No tuvo escapatoria. Sus desesperadas súplicas fueron recibidas con burla. A-Train se enfureció. De repente, saltó hacia adelante. En un instante, estaba frente a Russell, saltando y lanzando un poderoso puñetazo directamente al pecho de Russell. Auge. El golpe supersónico aterrizó con una fuerza aterradora. Russell fue arrojado como si lo hubiera atropellado un camión de carga, atravesando la pared del dormitorio, rompiendo la mesa del comedor de madera maciza de la sala de estar y finalmente incrustándose profundamente en la pared opuesta. Las grietas se extendieron por la pared como una telaraña. Todo el edificio se estremeció por el impacto. En medio del polvo arremolinado, A-Train jadeó pesadamente. La adrenalina de su rabia se desvaneció y el dolor insoportable en sus piernas volvió rugiendo. Tembló mientras tocaba sus piernas deformadas, preguntándose si este era el final de su carrera de superhéroe. Nenorosi, te haré pedazos. A-Train maldijo entre lágrimas de dolor y odio, mirando sus piernas rotas con desesperación. No podrás, respondió de repente una voz. A-Train giró la cabeza horrorizado para ver a Russell quitándose el polvo y saliendo de la pared completamente ileso. Imposible. ¿Cómo no estás muerto? Como miembro de los 7, el poder de A-Train estaba fuera de toda duda. Solo unos pocos en el mundo podrían sobrevivir a uno de sus ataques graves. Homelander, Queen Mab y el Invisible Man, cuya única habilidad era su cuerpo de piel de carbono casi indestructible. Pero una cuarta persona, nunca había visto uno. Estallido. Una abrumadora ola de miedo lo consumió. A-Train miró a su novia, luego apretó los dientes, rompió la ventana y la abandonó sin dudarlo, escapando con las manos. La sangre brotó de sus piernas rotas, desplegándose a la luz de la luna como si fuera una fuga de aceite, dejando un rastro detrás de él. El héroe más rápido del mundo que podía correr a 1.700 kilómetros por hora ahora huyendo a cuatro patas como un dragón de Kemoudou con las patas traseras cortadas. Fue grotesco y absurdamente cómico. A diferencia de otros mundos donde los superhéroes soportan batallas brutales, los héroes entran los chicos universe, incluido Homelander, solo luchó contra humanos comunes y corrientes. Nunca se habían enfrentado a un combate real. Un buen susto y su coraje se derrumbó. Se escapó así. Russell se quitó el polvo sin inmutarse. Que alguien huyera asustado significaba que la pelea había terminado, lo que significaba que A-Train había perdido. Plantilla de capacidad para A-Train copiada y aplicada. En ese instante, Russell se sintió como un hombre nuevo. Cada músculo de su cuerpo pulsaba con poder explosivo. En comparación con antes, su fuerza y velocidad eran como la diferencia entre una hormiga y un elefante. A-Train podía tirar de motores de tren reales. Su fuerza base era de docenas de toneladas. Combinado con una velocidad de golpe casi sónica, si no fuera por la piel ultradurable de Invisible Man, incluso un oponente con cuerpo de hierro sería aplastado de un solo golpe. Ahora todo estaba listo. Todo lo que necesitaba era la oportunidad adecuada.
Russell sonrió, sintiendo el poder atravesándolo. De vuelta en el invencible universo. La habitación estaba oscura. Russell se puso un pijama y se acostó en la cama, con los brazos detrás de la cabeza, revisando su botín. Había desaparecido de este mundo durante menos de una hora y ahora poseía las plantillas de habilidades tanto de Invisible Man como de A-Train. Y nadie se había dado cuenta de su partida, ni siquiera su tío, el poderoso Omni-Man. Los Viltrumitas poseían super fuerza y velocidad, pero a diferencia de los kryptonianos, no tenían una audición o una visión absurdamente poderosas. Sus sentidos eran más agudos que los de los humanos, pero eso era todo. Es importante destacar que cuando Russell copió la plantilla de habilidad de alguien, no solo obtuvo los poderes, sino que también heredó toda la competencia y el dominio del objetivo. Fue 100% replicación, no se requirió entrenamiento. Demasiado malo, el sistema solo puede copiar plantillas de capacidad. Cuando Russell consiguió el sistema por primera vez, inmediatamente se enfrentó a Mark, quien aún no había despertado ningún poder. Después de derrotarlo fácilmente, todo lo que Russell consiguió fue el modelo de un estudiante de secundaria débil y nerd. Ahora que Mark había despertado sus poderes, Russell ya no podía vencerlo. Pero eso no importa. Después de mañana, tendré una potencia igual o incluso mayor que la de Mark. Unas horas más tarde, Russell se obligó a dormir. La escuela esperaba por la mañana. Fue el primer día después de que Mark despertara sus poderes. El tiempo nunca se había movido tan rápido para él. Cuando estás feliz, el tiempo vuela. Esa mañana se entrenó en vuelo bajo la dirección de su padre. En la escuela, se topó con Todd, el jugador de fútbol que lo había golpeado ayer. Mark se quedó quieto y dejó que Todd lo golpeara varias veces. Ni siquiera se inmutó. No sentí nada. Todd se asustó y huyó, gritando, Rick. Las miradas asombradas de sus compañeros hicieron sonreír con orgullo a Mark, pero no se dio cuenta de que Russell estaba cerca, mirándolo con una mirada de lástima, viendo a un niño recibir un regalo del destino, felizmente inconsciente del precio que lo acompañaría. Al mediodía, Mark se puso su disfraz casero y detuvo un robo a un banco. Incluso derrotó a un jefe de pandilla de poca monta con poderes de piel de piedra. Ver los rostros agradecidos y asombrados de las personas a las que ayudó lo hizo aún más feliz. Pero cuando le pidieron el nombre de su héroe, se dio cuenta de que no había pensado en uno y buscó torpemente una pequeña decepción. Esa noche, su padre, el héroe más poderoso de la Tierra, lo llevó a un sastre especializado para superhéroes. Mark eligió un disfraz nuevo e increíble. A altas horas de la noche, acostado en la cama, estaba lleno de emoción para el día siguiente, porque se había decidido por su nombre de superhéroe invencible. Mañana se presentaría al mundo. Mientras tanto, en el dormitorio de al lado, Russell yacía sobre su almohada, mirando al techo. Para él, el tiempo se había prolongado todo el día, porque estaba esperando. Esperar siempre fue difícil, pero finalmente pasó el día. Sabía exactamente lo que su primo Mark había hecho hoy en sus primeros pasos como superhéroe. Con los poderes de A-Train, Russell estaba más que calificado para luchar contra supervillanos y convertirse él mismo en un héroe célebre. Podía disfrutar de aplausos y adoración, pero decidió no hacerlo. Ahora no era el momento. Tuvo que mantenerse discreto. Evite la atención. Todo por mañana. Porque mañana era el día en que Omni-Man atacaría a los guardianes globales. Y también sería el día en que Russell visitara su sede. En la habitación oscura, los ojos de Russell brillan como los de un lobo, completamente negros y relucientes, quemados con una ambición manifiesta. Capítulo 5, justo a tiempo. ¿Dónde están el tío Nolan y Mark? A la mañana siguiente, la luz del sol se colaba por las ventanas mientras Russell bajaba arrastrando los pies desde el segundo piso en zapatillas, fingiendo estar aturdido y cansado. Le preguntó a su tía Debbie, que estaba ocupada preparando el desayuno en la cocina. Nolan y Mark se han ido a jugar al béisbol a algún sitio, respondió con naturalidad. No te preocupes por ellos, vamos a comer primero. Dejó caer un huevo recién frito sobre un plato humeante de espaguetis con tomate, y luego sirvió uno para ella y otro para su sobrino, colocándolo sobre la mesa del comedor. ¿Béisbol?, repitió Russell mientras se sentaba tras refrescarse un poco. Qué momento tan conmovedor entre padre e hijo, uno lanza y el otro atrapa. Un clásico momento de unión al estilo americano. Omni-Man rara vez mostraba sus emociones. Nunca antes se habían vivido momentos como este. Probablemente, Mark pensó que su padre estaba jugando a lanzarle la pelota por la alegría que le producían sus nuevos poderes. Russell no estaba tan seguro.
Su tío Omni-Man rara vez se mostraba tan sentimental. ¿Quién sabía lo que sentía realmente? ¿Tristeza, orgullo, dolor de cabeza, culpa? Lo más probable es que, todo lo anterior. Mientras enrollaba los espaguetis enredados en el tenedor, Russell esbozó una leve sonrisa al dar un bocado y saborear el plato. Cuando Mark tenía 7 años, su padre le dijo que era Omni-Man, que no era de la Tierra, sino del planeta Viltrum. Le contó que los Viltrumitas eran una raza noble y pacífica de protectores galácticos, enviados para velar por los planetas más débiles. Omni-Man les contó a todos la misma historia. Todo es mentira. En realidad, Omni-Man era un explorador enviado con antelación para preparar la Tierra de cara a una futura conquista. Su misión consistía en eliminar posibles amenazas y asegurarse de que la humanidad se volviera complaciente y dependiente de la protección de los Viltrumitas ante cualquier peligro catastrófico. Tal y como Lex Luthor siempre sospechó que era Superman una amenaza alienígena secreta. Si Lex Luthor hubiera nacido en este mundo, se le consideraría un genio visionario, el único capaz de ver más allá de las apariencias. Pero, por desgracia, los Viltrumitas vivían miles de años. En un principio, Omni-Man había pensado esperar a que Mark envejeciera y muriera, junto con su esposa, antes de actuar. Era su forma de mantener una apariencia de afecto familiar. Russell miró por la ventana hacia el cielo. Pero ahora que Mark había despertado sus poderes, su esperanza de vida rivalizaría con la de Omni-Man, o incluso la superaría. Un desengaño prolongado era peor que un corte limpio. Así que decidió actuar cuanto antes. Esa decisión fue la que condujo a la masacre de los guardianes globales. Tía Debbie, hoy no me encuentro muy bien. Creo que tengo un poco de fiebre. Me gustaría quedarme en casa hoy. Russell apartó el plato y se llevó una mano a la frente. ¿Tienes fiebre? La tía Debbie le tocó la frente y luego la comparó con la suya. Efectivamente, estaba un poco caliente. Te traeré un medicamento. Cuando te lo tomes, vuelve a la cama y descansa hasta que te recuperes. Si hubiera sido Mark quien hubiera pedido faltar al colegio, habría sospechado que se estaba fingiendo enfermo, quizá incluso le habría tomado la temperatura poniéndole una taza de agua caliente en la frente. Pero Russell era diferente. Siempre había sido muy maduro para su edad, un estudiante de sobresaliente, reflexivo y que nunca daba problemas. Si decía que estaba enfermo, es que de verdad debía de estar mal. Pues me voy arriba, tía Debbie. Después de tomar el medicamento que ella le había buscado, Russell subió lentamente las escaleras hasta su habitación. Debbie se puso su traje de trabajo de agente inmobiliaria, se calzó los tacones y se dispuso a ir al trabajo. Bush. En ese momento, Omni-Man y Mark regresaron y aterrizaron en el jardín frente a la casa. Mark acababa de jugar al juego de lanzar y atrapar más emocionante de su vida, lanzarse una pelota de béisbol por todo el mundo con su padre. Omni-Man la lanzaba por la órbita terrestre y Mark la atrapaba mientras ésta giraba a velocidad supersónica. Fue una emoción indescriptible. Le había suplicado a su padre que siguieran jugando hasta que estuvieran a punto de llegar tarde al colegio. Al ver que su primo Russell subía las escaleras, le preguntó a su madre, desconcertado, ¿por qué sigue Russ en pijama? El colegio está a punto de empezar. Russell no se encuentra bien, hoy se queda en casa. Debbie le dio un beso en la mejilla a su marido y lo dijo en voz alta, para que tanto el padre como el hijo lo oyeran. ¿Qué le pasa? Se rascó la cabeza Mark. Recordaba vagamente que, hacía unos días, Russell le había ayudado a defenderse de un miembro del equipo de fútbol después de que Mark saliera en defensa de alguien y se metiera en un lío. Russell había recibido un puñetazo en el estómago durante la pelea, aunque al otro tipo le fue mucho peor. Tiene un poco de fiebre, dijo Debbie. ¿Fiebre? Repitió Mark. Omni-Man se cruzó de brazos y miró hacia arriba sin demasiado interés. Mark acababa de despertar sus poderes ayer mismo, y hoy, de repente, Russell se ha puesto enfermo. El momento resultaba sospechoso. Las emociones de los adolescentes eran complicadas. Quizá ver cómo su primo adquiría poderes de repente hizo que Russell se sintiera inferior o molesto. No era algo inusual. Nolan se frotó el puente de la nariz, mientras el dolor de cabeza iba en aumento. No tenía tiempo para preocuparse por el sobrino de su mujer, un chico al que, en cierto modo, había criado él mismo. Hoy tenía algo mucho más importante que hacer: acabar con los guardianes globales. No te preocupes por tu primo. Hoy irás al colegio solo. ¿Solo? Eso significa que puedo volar, exclamó Mark con los ojos llenos de ilusión. Haz lo que quieras, le dijo Nolan, haciendo un gesto con la mano para que se fuera. Mark fue a ver cómo estaba Russell por última vez.
Al ver que se acababa de quedar dormido tras tomarse la medicina, no le dio mayor importancia. Cogió la mochila y salió disparado hacia el cielo, rumbo al colegio. El salón estaba ahora vacío, salvo por Omni-Man. Echó un vistazo a la acogedora y ordenada casa que Debbie mantenía tan bien. Por un breve instante, su rostro dejó entrever un atisbo de conflicto interior. Entonces apretó los dientes, se puso el uniforme y salió corriendo. Suspendido en el aire, con la capa ondeando al viento, echó un último vistazo a la figura dormida de Russell en el segundo piso, y luego se marchó volando. En cuanto Omni-Man se hubo marchado, Russell abrió los ojos. Tras un momento de silencio, al darse cuenta de que su tío no iba a volver en breve, se quitó la manta de un tirón, se puso la ropa deportiva y desapareció a la velocidad del sonido. Si Omni-Man realmente se disponía a acabar con los guardianes globales, no había tiempo que perder. Por favor, ojalá no se haya ido ya. Russell se lanzó a toda velocidad hacia el cuartel general de los guardianes. Centro. ¡Socorro! Los gritos resonaban por las calles mientras los civiles huían presas del pánico. Detrás de una barricada policial, varios agentes se apiñaban junto a los coches, sudando de nervios y disparando ráfagas inútiles contra una imponente figura con un traje exoesquelético. Ninguna de sus balas les hizo mella. El supervillano Carnage Cannon levantó su enorme brazo derecho mecánico, que había sido sustituido por un cañón Gatling de gran potencia. Una ráfaga de energía roja atravesó de parte a parte un edificio cercano. ¿Ves eso?, se burló. Has hecho un agujero en todo un maldito edificio. ¿Y tú sigues ahí parado disparando con tirachinas? Déjalo ya. Pero antes de que pudiera decir nada más, una mancha amarilla y azul se estrelló contra él a una velocidad supersónica, lanzándolo por los aires a través de unos grandes almacenes hasta la manzana de al lado. A ese tipo lo conozco, es Carnage Cannon. Nos ha salvado. ¿Quién eres? Mientras la multitud le vitoreaba, Mark se mantuvo erguido, con las manos en las quederes y una sonrisa de confianza. Hola. Soy el chico invencible. Mark no se percató de la figura oscura que se cernía sobre las nubes. Omni-Man se quedó mirando, con los brazos cruzados y el ceño fruncido. Miró a su hijo, que sonreía, despreocupado, encantado de sentirse un héroe, como si ese momento fuera la última vez que lo viera así. Entonces se dio la vuelta y se marchó volando, esta vez hacia la agencia inmobiliaria de Debbie. Allí, observaba en silencio cómo su mujer atendía a los clientes, haciendo gala de su habitual calidez y paciencia. Ella describía cada vivienda con todo detalle y respondía a las preguntas con una sonrisa. Pasó el tiempo. El sol se desplazó por el cielo. Por fin, Omni-Man cerró los ojos y respiró hondo. Cuando volvió a abrirlos, su presencia había cambiado por completo. La calidez había desaparecido. Ahora era una espada desenvainada, afilada y despiadada. Ha llegado el momento. Seguir dudando no cambiaría lo que hay que hacer. Se dio la vuelta y salió disparado hacia Utah, la sede de los guardianes globales, atravesando las nubes como un rayo. Capítulo 6. Por todo el mundo en todo el mundo. En distintos lugares, Red Russ estaba coqueteando con su preciosa novia en un parque soleado. El hombre inmortal acababa de lanzar a un supervillano al espacio para evitar una explosión que habría arrasado toda la ciudad. Wonder Woman estaba revisando las previsiones del tercer trimestre con su asistente. Acuario, en las profundidades del océano, descansaba aburrido en su trono atlante. Otros, Green Ghost, Martian Man, Darkwing recibieron la señal al mismo tiempo. Una convocatoria de asamblea plenaria que solo se utiliza en momentos de crisis mundial. Todos los guardianes respondieron sin dudarlo. Red Russ llegó el primero, como siempre, dando golpecitos con el pie impaciente a la espera de que los demás lo alcanzaran. Al final, llegaron los demás. El último en aparecer fue Darkwing en su avión de sigilo, que se acercó a toda velocidad a una velocidad subsónica. Al ver aterrizar a la elegante y familiar nave, Russell, encaramado en un pico nevado cercano, sonrió. Parece que he llegado justo a tiempo. Ni demasiado pronto, ni demasiado tarde. En el interior de la amplia sala de mando, Darkwing, ¿qué pasa?, preguntó alguien. Yo no he llamado a nadie. Pero la señal procedía de tu marca. Eso es imposible. ¿Qué está pasando? La confusión se apoderó de los guardianes. ¿Un fallo del sistema? ¿O alguien lo ha fingido? Antes de que Wonder Woman pudiera terminar, Red Russ abrió mucho los ojos. Se abalanzó hacia adelante, empujando a Immortal Man hacia un lado justo a tiempo para esquivar un puñetazo atronador. ¡Jos! El puño de Omni-Man pasó silbando junto a ellos, fallando por centímetros. Aterrizó con la capa ondeando al viento,
la fuerza de su golpe provocó una ráfaga que heló a todos los presentes en la sala. Omni-Man, has falsificado la señal. Aquello no había sido un golpe de entrenamiento. El héroe más fuerte de la Tierra acababa de intentar matarlos. ¡Bum! ¡Bum! Darkwing lanzó una lluvia de batarangs explosivos. War Woman lanzó su martillo. Los guardianes atacaron al unísono. Su única esperanza ahora era derrotar a Omni-Man, o morir en el intento. Darkwing no dijo ni una palabra mientras lanzaba shakens explosivos contra el enemigo. War Woman saltó hacia adelante, blandiendo su martillo de guerra directamente contra Omni-Man. Los demás también lanzaron sus ataques al mismo tiempo. Ante un adversario tan aterrador, no tenían ni un milisegundo para dudar. Rodeado y acorralado por todo el equipo de los Global Guardians, Omni-Man esquivaba con calma sus golpes, mientras su visión periférica se fijaba sutilmente en una persona. Red Russ, el hombre más rápido de la Tierra. Sin lugar a dudas, ni siquiera él era más rápido que aquel hombre, ya fuera atacando, rescatando a compañeros de equipo como hacía unos instantes o huyendo para informar de lo sucedido. Red Russ era a quien Omni-Man más temía. Crack. Red Russ se lanzó hacia adelante como un rayo carmesí y asestó un puñetazo a Omni-Man, otro puñetazo, y otro más. Golpeó a Omni-Man repetidamente desde todas las direcciones, con los puños moviéndose a toda velocidad, asestando un golpe tras otro, pero lo único que consiguió fue que la cabeza de Omni-Man se ladease ligeramente. No le quedó ni un rasguño. Omni-Man se mantuvo firme, inmóvil. Sus ojos se movían rápidamente, tratando desesperadamente de seguir los movimientos de Red Russ. Vuelve a venir, ahora. Con reflejos fulgurants, Omni-Man anticipó el siguiente golpe y extendió el brazo, agarrando el brazo de Red Russ en pleno puñetazo, inmovilizándolo, y luego le agarró la cabeza. Con ambas manos, empezó a apretar, como si fuera una prensa hidráulica decidida a aplastarle el cráneo a Red Russ. Crack, crack. Un crujido espeluznante resonó en su cráneo bajo la presión. Red Russ abrió los ojos como platos, aterrorizado. Nadie podía comprender el miedo que sentía en ese momento. Su puro instinto de supervivencia se activó y lanzó una lluvia de golpes contra el pecho de Omni-Man a una velocidad que el ojo humano no podía seguir. ¡Bum! 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 Los potentes puñetazos, cargados de una fuerza cinética devastadora, atravesaron la armadura antibalas de Omni-Man, dejando tras de sí unas marcas rojas. La sangre comenzó a brotar y a resumar de su piel magullada y enrojecida. Las ondas de choque se propagaron en círculos. Era como si el pecho de Omni-Man hubiera sido sacudido por un terremoto de 8 horas 0 minutos grados. Sus órganos temblaban y la sangre le brotaba de la boca. Y, sin embargo, sus ojos ardían con la mirada salvaje de un lobo que hunde los dientes en la garganta de su presa, negándose a soltarla. Miró fijamente a Red Russ con uno de sus ojos ahora saliéndose de su cráneo aplastado y lo sujetó con fuerza. Era un miembro de la élite de Viltrum, curtido en 1000 batallas, con miles de años de experiencia en combates brutales. Sabía que la única forma segura de acabar con aquel hombre era mediante la destrucción mutua. Para una presa atrapada entre las fauces de un lobo, el desenlace ya estaba decidido. La aterradora fuerza contraria destrozó los puños de Red Russ. Aunque golpeaba desesperadamente el pecho de Omni-Man como un hombre encadenado, eso no cambió nada. Al final, su cabeza quedó aplastada, completamente destrozada. Pareció lento, pero todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Los dos eran simplemente demasiado rápidos, ni siquiera Immortal y los demás tuvieron tiempo de reaccionar. No, al ver morir a Red Russ, Immortal y los demás se sintieron invadidos por la conmoción y el pánico. Mientras Red Russ siguiera vivo, aún tenían una oportunidad de escapar, pero, con él fuera de combate, Omni-Man dio en secreto un suspiro de alivio. Sus ojos, fríos y afilados como cuchillas, recorrieron a los demás. En el instante en que posaba la mirada en alguien, éste se quedaba paralizado. Un escalofrío les recorrió la espalda, como si la propia muerte los hubiera agarrado por la nuca. Uno a uno, Immortal, War Woman, Martian Man, Green Ghost, todos fueron masacrados por Omni-Man como verduras en un bloque de cortar. A Darkwing lo agarraron por la pierna y lo estrellaron repetidamente contra el suelo hasta que su cuerpo quedó hecho pepile. Su muerte fue la más horrible de todas. La cabeza del acuario fue aplastada como una sandía con el martillo de guerra de la mujer de la guerra, que Omni-Man le había arrancado de las manos. El fantasma verde, más lento en reaccionar, vio como Omni-Man le aplastaba la cabeza con sus garras en un abrir y cerrar de ojos. Al mismo tiempo, destrozó la piedra verde que le había otorgado sus poderes intangibles. Martian Man,
En un último intento desesperado, transformó su cuerpo como si fuera tela para envolver los brazos de Omniman, inmovilizándolo y dando así a Gorgoman e Immortal la oportunidad de golpearle en la cabeza. Les causó algunos problemas, pero solo fueron heridas superficiales, nada comparado con el daño interno que habían causado los puñetazos de Red Russe. Omniman destrozó el cuerpo de Martian Man con sus propias manos, le arrancó el núcleo vital de su raza y lo tiró a un lado como si fuera basura. A continuación, retorció violentamente la cabeza de Gorgoman hacia atrás y le cortó la cabeza a Immortal de un solo golpe brutal. Era el colmo de la sangre y la brutalidad. Nadie habría podido imaginar que el otrora noble y bondadoso Omniman, admirado por la humanidad como el protector más poderoso de la Tierra, se hubiera convertido en un dios demoníaco tan sanguinario. Los guardianes globales fueron aniquilados. Omniman, empapado en sangre y jadeando, se arrodilló en el suelo. Al contemplar sus manos empapadas de rojo, una profunda fatiga y repugnancia se apoderaron de él. Su cuerpo se desplomó y cayó al suelo, aparentemente inconsciente a causa de sus heridas. Silencio. Un silencio sepulcral. La sede de los guardianes globales, que acababa de temblar con la fuerza de un desastre natural, estaba ahora envuelta en un silencio inquietante. Russell lo sabía, era el momento de entrar. Respiró hondo y avanzó sin vacilar, hacia el lugar donde ahora residía el dios de la matanza más aterrador de la tierra. Capítulo 7. No hay que descuidar la conquista mental. Una violenta ráfaga de viento barrió la entrada del túnel, levantando la nieve acumulada. Russell entró a toda velocidad, con la mirada recorriendo rápidamente el techo del túnel de la sede de los Global Guardians. Divisó rastros de mecanismos ocultos en lo alto. No tenía ninguna duda, si se activaba el sistema de defensa, varias ametralladoras pesadas o incluso armas láser surgirían al instante desde arriba. Tras unos cuantos disparos de advertencia, acribillarían a cualquier intruso no autorizado. Pero tal vez su velocidad era demasiado rápida para que el sistema pudiera reaccionar. O tal vez el sistema había identificado su característico movimiento a gran velocidad como propio de Red Russe, lo que le había permitido colarse tan fácilmente. No le sorprendió, había salpicaduras de sangre por todo el vestíbulo, mezcladas con miembros desgarrados de superhéroes. La espantosa escena, impregnada del hedor de la sangre, podía provocar náuseas a cualquiera. El único que parecía seguir intacto era un hombre con una capa roja, tirado en el suelo, inconsciente y gravemente herido. Como había trabajado a tiempo parcial en un supermercado durante 1 año y medio fileteando pescado, Russell había desarrollado una gran resistencia a la sangre y las vísceras. Sin dudarlo, corrió hacia su objetivo principal, Red Russe, sin perder de vista al hombre de la capa. Le aterrorizaba que, en el momento en que apartara la vista, la figura desapareciera, para reaparecer en silencio a sus espaldas, con el rostro oculto en la sombra, mirándolo con ojos fríos y violentos. Eso daba más miedo que cualquier película de terror. ¿Y si la persona que yacía allí fuera su tío, Omniman, que ya se había sumido en un frenesí asesino? Quizá ni siquiera comprobara quién era Russell antes de destrozarlo por la espalda. Plantilla Red Russe, copiada y aplicada. Afortunadamente, incluso después de que Russell copiara y aplicara la habilidad de Red Russe, la figura inconsciente permaneció inmóvil. Con la velocidad de Red Russe ahora como propia, la velocidad de Russell superó los 10.000 Mach. A esa velocidad, el tiempo mismo parecía congelarse, el polvo que flotaba a la luz del sol permanecía inmóvil y el silencio lo envolvía todo. Era como si fuera la única persona que quedaba en el mundo. El sonido no podía alcanzarlo en ningún medio, ni siquiera de lejos. En ese reino donde el tiempo se había detenido, Russell se sintió abrumado por la emoción. Si quisiera, podría desatar una onda de choque con solo moverse, reduciendo una ciudad de millones de habitantes a un páramo sin vida en menos de un segundo. Ahora era como un dios. Comparado con este poder, incluso el invento más letal de la humanidad, la bomba nuclear, no era más que unos fuegos artificiales glorificados. Plantilla, marciano, copiado. Plantilla, mujer de guerra, copiado. Plantilla, acuario, copiado. Pasó cerca de la cabeza de Inmortal. Plantilla, inmortal, copiado. A Russell se le ocurrió una idea. Técnicamente, Inmortal aún no estaba muerto, pero ¿qué más daba si yacía allí completamente inerte? Hasta un niño podría orinarle en la cabeza. Lo probó. Resultó que sí podía. Al pasar junto a Darkwing, cuyos restos no eran más que una mancha irreconocible, Russell le echó un vistazo y luego apartó la mirada. Por desgracia, los poderes basados en el dinero no se podían copiar. Tampoco consiguió nada de Green Ghost,
no era más que una persona corriente cuyos poderes procedían de haber tragado una misteriosa gema verde, una que Omni-Man ya había reducido a polvo. No me extraña que nunca hubiera un tercer Green Ghost después del segundo, murmuró. En las últimas etapas, la potencia de combate escaseaba tanto que habrían dividido a una sola persona en dos si hubieran podido. Ni siquiera Cecil, el director de la Agencia de Defensa Global, había encontrado a nadie que heredara el legado de Green Ghost. Ahora, armado con las habilidades de Red Russ y de todos los guardianes del globo, Russell ya no sentía pánico al enfrentarse al supuestamente inconsciente Omni-Man. Había un 99% de posibilidades de que Omni-Man estuviera fingiendo. Los Viltrumitas no eran solo monstruos de estadísticas, tenían una vitalidad absurda. Destrípalos, pártelos por la mitad, y aún así no morirían. Podían sobrevivir literalmente incluso si los cosían de nuevo. Mira a Omni-Man ahora, solo un poco de hemorragia interna en el pecho y unas cuantas heridas en la cara. Eso no es nada. Justo en ese momento, Omni-Man, aún tumbado boca abajo y cubierto de sangre, abrió los ojos con una expresión sombría y taciturna. Un destello de recelo brilló en su mirada. ¿Quién es este tipo? Red Russ está muerto y, sin embargo, ¿hay otro velocista en la Tierra con tanta potencia? Al principio, el ruido de alguien entrando a velocidad supersónica no le había desconcertado. Había dado por hecho que se trataba de algún superhéroe desconocido conocido de los guardianes. Para mantener la ilusión de estar gravemente herido, Omni-Man había seguido fingiendo estar inconsciente. Entonces, el desconocido se fijó en el cadáver de Red Russ, actuó como si se hubiera asustado y su velocidad se disparó hasta un nivel que incluso a Omni-Man le costaba seguir. Se movió a toda velocidad por la zona como si estuviera buscando supervivientes. Aunque no lo viera, Omni-Man podía sentir la presencia del hombre a sus espaldas gracias a los instintos agudizados de un guerrero viltrumita. ¿En qué estaría pensando? ¿Se había dado cuenta de que Omni-Man no estaba muerto? ¿Había detectado alguna pista entre los restos? Omni-Man apretó el puño, calculando con frialdad, si atacaba de repente ahora, ¿qué posibilidades tenía de matar a ese tipo antes de que pudiera reaccionar? Tío, justo en ese momento, una voz familiar y sorprendida rompió su concentración. Omni-Man giró la cabeza incrédulo. Russell, su sobrino, estaba allí de pie. Instintivamente, aflojó el puño cerrado. Russell, ¿tú qué haces aquí? La sorpresa lo abrumó y casi se le olvida mantener su personaje. A mitad de la frase, cambió rápidamente a una voz débil y forzada. Hoy no me encontraba bien. De hecho, llevo unos días mal. Entonces, de repente, desperté unos poderes. Resulta que puedo correr muy rápido. No podía controlarlo, y siempre había querido ver el cuartel general de los Global Guardians, quizá incluso conocer a Red Russ. Pero, Russell miró a su alrededor con expresión asustada, como si la carnicería le hubiera traumatizado. Ayudó a Omni-Man a levantarse mientras balbuceaba nervioso. ¿Nos ha atacado alguien? Si hubiera sido cualquier otro, Omni-Man ya lo habría matado. Ni siquiera había dudado en acabar con los guardianes globales, que una vez habían luchado a su lado. Pero Russell, su sobrino, el chico al que había visto crecer, no se atrevía a hacerlo. Cerró los ojos y, como un personaje de película que pronuncia sus últimas palabras antes de desmayarse, fingió perder el conocimiento. Tío. Russell fingió entrar en pánico mientras comprobaba el pulso de Omni-Man. Solo cuando comprobó que era constante, dejó escapar un suspiro de alivio. Por supuesto, sabía que Omni-Man estaba fingiendo. Tenía que actuar como si hubiera sido atacado junto con los demás. Tarde o temprano, alguien descubriría la verdad, pero cada día que pudieran retrasarlo sería una victoria. De lo contrario, con el equipo de superhéroes más poderoso de la Tierra muerto, y el único que queda herido siendo alguien capaz de matarlos a todos, ¿quién no sospecharía? Incluso con la capacidad de curación viltrumita, Omni-Man no podía recuperarse lo suficientemente rápido como para justificar estas lesiones. Russell podría haberse marchado tras copiar los poderes, pero probablemente no había nadie más en la Tierra que pudiera igualar su velocidad actual. Si alguna vez utilizaba este poder en el futuro, Omni-Man acabaría dándose cuenta.